No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Carl Jung. Hoy hablaremos de cómo la relación con nuestra mamá moldea nuestra vida, nuestro destino y cómo liberarnos. Así que estate atento hoy porque vamos a compartir muchos puntos que van a darle un valor importante a ese cambio de conductas, a ese cambio de hábitos y, por supuesto, cómo mejorar el vínculo con mamá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Listos para iniciar la transmisión, Ali. Hoy tenemos un tema interesante para compartir con nuestros amigos: liberando la sombra de mamá, el camino de nuestra sanación. A propósito de del Día de la Madre, que ya viene acá un par de días, este domingo. Sí, bueno, sí, hoy queremos empezar y traemos un tema, queremos proponer un tema interesante dado la fecha, ya estamos en el marco de esta celebración tan importante como es el Día de Mamá, el Día de las Madres, y queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar de este tema que quizás a veces nos cuesta tocarlo porque el tema de mamá es un tema muy sensible, es un tema que es muy delicado de tocar porque ya sabes a la mamá como el pétalo de una rosa o como muchas veces decimos, con mi madre ni siquiera te imagines hablando de ella. Entonces, estas frases han hecho que muchas veces nosotros evitemos hablar de esas heridas también que mamá nos ha heredado, de esas huellas profundas que muchas veces mamá ha dejado en nuestras vidas. Germán, ¿cuántas de estas experiencias y huellas que han dejado una marca a lo largo de nuestra vida y que hoy nos condicionan, que hoy incluso están presentes, están tan latentes en nuestra vida? Así mamá esté presente físicamente o quizás ya no esté y esté en un plano ya más elevado de trascendencia, pero siempre está el eco de su voz, la huella de mamá está presente en nuestras vidas. Así es, efectivamente. El arquetipo de mamá es el arquetipo más poderoso que hay, Ali, es lo que nos conecta, es lo más similar a la conexión con Dios, imagínate. Porque en el inconsciente colectivo, el simbolismo de mamá es muy, muy importante, inclusive mucho más que el papá, por supuesto, ¿no? Porque mamá es como algo divino, algo espiritual, algo que es la mujer que nos dio, el ser humano que nos dio vida, que nos trajo a este mundo. Entonces el arquetipo de mamá es muy, muy importante. Y siendo mamá tan importante para nosotros, las enseñanzas de mamá también han sido lo más importante para nosotros cuando éramos pequeños, mucho más que la de papá incluso. Entonces eso significa también que las programaciones de mamá han introyectado de una manera potentísima en nuestra mente. Por supuesto que sí, muchas de esas programaciones se convirtieron en sombra, se convirtieron en quizás cierta oscuridad, no quiero decirlo de esta manera, pero bueno, como una sombra, exacto, como una sombra que quizás se convirtieron en programaciones inconscientes que no nos sirven. Es decir, hay que liberarnos de esas sombras que quizás mamá en algún momento nos pudo haber instalado. Así es, mamá, esta figura es tan representativa en nuestra vida a nivel inconsciente. Mamá es todo, ¿no? En el arquetipo, como señalas, Germán, pues mamá está como endiosada, mamá es la Virgen, mamá es un ser espiritual elevadísimo, ni tocarla, ni mirarla a la mamá como el pétalo de una rosa, ¿no? Y eso nos demarca un poco porque a veces estas frases hace que uno se inhiba o no se permita ver, ¿no? Reflexionar sobre esas experiencias que yo guardo con relación a mamá y que me vienen afectando en mi vida y que me han afectado a lo largo de mi vida. Y esto a veces es mal visto porque incluso cuando tú osas hablar de mamá, pues como que queda una sensación de culpa, ¿verdad, Germán? O amigos, ¿no? Que cuando en algún momento han querido explicar su dolor o han conectado con esas experiencias dolorosas de su vida y de pronto quieren hablar de por qué mamá les hizo sentir así, a veces uno lo piensa 3 veces, ¿no? Internamente, porque está como sometido a un juicio de valor allá afuera que te puedan decir cómo, qué mal hijo, cómo puedes hablar así de tu madre te dio la vida, que deshonra, ¿no? Entonces nos limitamos y eso hace muchas veces que no logremos comprender muchas de estas situaciones o eventos
impactantes, traumáticos, que nos generó ahora o nos han generado durante mucho tiempo sufrimiento. Entonces vamos un poco a desmitificar eso y darnos una oportunidad de poder hablar de mamá, porque finalmente, más allá del título que se le ponga, mamá es un ser humano. Es un ser humano como tú, como yo, y si ya tienes la oportunidad de ser mamá, te vas a dar cuenta que inconscientemente, involuntariamente, también estás probablemente repitiendo ciertos comportamientos de mamá. Y solo así, en ese nivel, solo así podemos ya luego comprender a nuestra madre, ¿no? Así es, Germán. Ali, así Entonces, es. hablar de mamá, cuando decimos mamá, ¿qué te suena? ¿Qué palabras te vienen a la Wow, mente, Germán? una palabra Mamá, que, mágica, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? palabras que se te vienen, A mamá, mamá, el cariño de mamá, amor, claro, amor, claro, atención, su cariño, cena, digamos, la comida, cómo nos alimentaba, las fechas importantes como el Día de la Madre, las fiestas navideñas, fiestas así trascendentales, o cuando mamá iba al colegio a recogerme cuando era pequeño. No sé, hay tantos recuerdos de mamá, por supuesto, a lo largo de nuestra vida, pero también hay recuerdos que no son tan gratos también con respecto a mamá, por supuesto, ¿no? Cuando ponía orden en casa. sí, Y mamá, por supuesto, tenía su estilo para poner orden en casa, ya que los jovencitos, los niños, los hijos ahí eran un poco rebeldes, quizás un poco inquietos, y mamá tenía su estilo o su fórmula o su secreto, digamos, para poner orden en casa. claro, a Y veces le damos todo ese peso a mamá, Germán, porque mamá prácticamente tiene toda la convivencia durante el día con los hijos, ¿no? Entonces, también poniéndonos un poco de lado y mamá también es como que a veces un poco, no llamémoslo injusto, pero como que no es equilibrado, porque mamá se le atribuye todas las heridas de alguna forma de los hijos también, los recuerdos, los programas, porque quien más presencia tiene durante el día es mamá que claro, papá. por las horas. Claro, Así papá es. sale, Sobre trabaja, todo antes, en nuestra generación, sobre todo, ¿no? Porque sí, y mamá, papá se claro, ausenta todo el día así es. y mamá es la que permanece con nosotros y es de ella que tomamos la energía, la información, sus comportamientos, sus respuestas, Modelamos mucho eso. modelamos y ya sabes que somos seres de repetición, somos seres que constantemente estamos repitiendo conductas y es lo que hacemos al ver a mamá, ¿no? Entonces todo el día y más aún porque se sabe, según estadísticas, que hay más mamás solteras hoy en día. Ajá. Entonces prácticamente es vivir con mamá mañana, tarde, noche sin la presencia de un padre. Entonces, ¿de dónde estamos modelando? ¿De dónde estamos moldeando esa realidad, esa personalidad, esas conductas que luego también nosotros vamos a de alguna forma derivar o vamos a trasladar a nuestras propias familias si es que aún no eres madre, pero si lo eres, probablemente te has dado cuenta que muchos de esos comportamientos lo estás repitiendo con tus hijos, con tu familia. Así es, ¿No? efectivamente. Entonces, mamá es un tema de compromiso, sí, pero vamos a Así ir un es. poco entendiendo qué heridas, qué huellas puede que mamá nos haya dejado y compártanos también cuáles son los errores que crees tú que mamá cometió contigo, ¿no? A ver, yo identifico, porque este es un espacio de libertad, es un espacio libre donde te puedes sentir cómodo para decir, porque de eso se trata, empezar a darle validez a lo que sentimos, a lo que vivimos, ¿no? No significa de que estamos juzgándola, la estamos condenando, simplemente es aprender a dar nuestro espacio para sentir y tocar nuestras emociones, nuestros recuerdos, para luego posteriormente trabajarlos. Así es, Ali, efectivamente. Bien, el tema está muy interesante, Ali, a propósito del Día de la Madre. Bueno, liberando la sombra de mamá, el camino de nuestra sanación, que el camino de nuestra sanación es el tema de hoy. Lo que no sanamos con mamá lo repetimos en la vida, amigos. Por eso decimos que mamá es la principal programadora de nuestra mente, porque con ella estuvimos muchas horas durante nuestra infancia, básicamente, donde se graban estas programaciones. ¿Ok? Mamá, por supuesto, nos instaló, nos programó, nos ama tanto, que con tanto amor también nos instaló también programaciones que no son tan saludables, por ejemplo, ahora, en la actualidad para nosotros, ¿sí? ¿Qué es la sombra? Cuando nos referimos al término de la sombra, por supuesto, estamos hablando de un término ya de Carl Jung, ¿no? Y la sombra es todo lo que reprimimos para ser aceptados, emociones, deseos o heridas no expresadas. En relación a mamá puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser culpa también, ¿eh?
A eso nos referimos con las sombras, ¿ok? Pero por supuesto, mamá, como mamá no solamente hay sombras, también hay muchísimas luces. Por eso mamá es el símbolo, digamos, de la humanidad. Mamá es quien unifica a la familia. Mamá es el celebrar el Día de la Madre. Por eso, para que te des cuenta, nada más se celebra mucho más que la Navidad, inclusive mucho más que el Día del Padre, imagínate, porque mamá es un símbolo. No es solamente un ser físico de carne y hueso, no es solamente un ser humano, es un símbolo, es un arquetipo de la mamá protectora, del ser protector, dador, que te cobija, que te alimenta, que te nutre, te da con del pecho, mamá, imagínate, cuando éramos bebés, que te trajo a este mundo. El portal dimensional, imagínate que te trajo a este mundo, dio a luz. Exacto, ese es mamá. Es decir, mamá puede tener sus sombras. También, por supuesto que sí. Y sobre las sombras va el tema de hoy. Pero recuérdate que mamá también tiene muchísimas luces. Claro, y mamá, en este arquetipo que nosotros ahora y siempre le hemos visto, seguro te has puesto a pensar por qué nunca decimos a ver a papá y lo ponemos con figura cada vez que uno entra en un conflicto y una pelea donde te mentan la madre, ¿no? Claro, la madre es lo ofensivo. más valioso, es lo más sagrado que decirte eso, hasta en esa posición es que se utiliza la madre, ¿no? O sea, como lo más sagrado, ¿no? Entonces, es empezar a... No hay ni forma que te menten el padre. No, nunca, ¿cuándo has escuchado que te menten, ¿no? Una mentada de padre, ¿no? ¿no? Con mi madre, entonces ahí nos ponemos como, ¿no? Es la palabra que nos enerva y en el momento nos invita a reaccionar de manera muy instintiva, violenta, agresiva, porque es mi madre, ¿no? A mi madre no voces, es la virgen limpia, jamás ni siquiera la menciones. Y es cierto, mamá tiene sus luces, pero también tiene sus sombras, ¿no? Como todo ser humano. Y son esas sombras que si tú no haces consciente, ¿no? Pues entonces la tendencia será que repitas también esas sombras en tu vida y en tu familia, ¿no? Hay aquí un mensaje que queremos compartir, pues aquí podemos nosotros ver cómo la madre, ¿no? Como esta figura arquetípica, ella representa la energía universal que representa, y bueno, sabemos que la madre nos representa eso, ¿no? Nos representa contención, nutrición, protección, origen. Ella es el génesis, origen de todo. También paralelamente a eso, sí, estos son algunos de los rasgos, pues, ¿no? También control, y esa es la contraparte, se puede decir, de la luz como la oscuridad, ¿no? Mamá también ha actuado desde estas sombras con el control excesivo a los hijos, con el abandono, con la sobreprotección, porque también esa es una forma de no amar a nuestros hijos cuando sobreprotegemos. La madre interior nos habita, esté viva o no. Carl Jung. Nos habita, esté viva o no. Así como este concepto del niño interior, también hay que entender este concepto de la madre interior, porque la madre está en nuestro interior. Nosotros, es más, las voces que escuchamos en diálogo interno, muchas de esas son las frases de mamá, las frases que repetía mamá, ¿cierto? Porque se quedaron introyectados. Es decir, tenemos una mamá interior, sí, a nivel de programación mental, por supuesto que sí está ahí. Y somos el reflejo, hemos copiado muchas conductas de mamá. Hemos copiado, digamos, la manera como mamá se entristecía, cómo la mamá se enfermaba. Exacto, y le hemos modelado, le hemos copiado. Si mamá aprendió de cierta manera a generar diabetes, los hijos también muchas veces aprendieron de ello y aprendieron a generar esa enfermedad. También. Y no es que se haya heredado la enfermedad, ojo, sino que hemos heredado ese las sombras de mamá, las sombras de mamá. Exacto. Y las maneras como mamá se afligía o se ponía triste o andaba depresiva, y ahora nosotros generamos una diabetes, ¿no? Entonces, mamá, sí, su voz interna está resonando permanentemente en nosotros, y por más que en su momento nosotros nos hayamos dicho muchas veces, Germán, yo no voy a ser como mi mamá, ¿no? Cuando eras adolescente, eras joven, decían, no voy a ser y no voy a hacer lo que mi madre hace porque me parece, o te sentías no bien tratado, porque te sentías injustamente comparado, y de pronto te das cuenta que estás haciendo lo mismo, ¿no? Cuando hemos tenido encuentros con madres en talleres o sesiones, hay un común denominador. Normalmente las mamás dicen, estas frases que me repetía mamá, yo siempre juré que no lo iba a decir, sin embargo ahora muchas veces se la he dicho a mi hija, a mi hijo, y eso me genera una sensación de culpa, ¿no? Caí en lo mismo cuando pensé que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, esa sombra
esa huella de mamá, no vista, ¿no? Porque quizás nos hemos conflictuado o hemos entrado en enojo, pero el inconsciente no miente, o sea, el inconsciente, tarde o temprano, si tú no has visto esa oscuridad, tarde o temprano se va a manifestar y te vas a ver siendo mamá. Hasta, es más, te miras al espejo y dices, hasta me parezco a mamá, ¿no? ¿Verdad? Que cuando uno está frente al espejo dices, me parezco, mi expresión, mi mirada, cómo me enojo, inmediatamente se activa un anclaje y dice, sí, mamá, sí, ponía el ceño, fruncía el ceño, se enojaba de esta forma, ponía este tipo de mirada y ahí está mamá presente. Es cierto, hemos sido alimentados a través de ese cordón umbilical por mamá, hemos recibido amor, afecto, ella siempre ha sido nuestra fuente de atención, de amor, pero a veces si no queremos ver la sombra, seguiremos unidos a ese cordón umbilical con información que no necesariamente es sana, ¿no? Es sana y que nos sigue abriendo la herida, ¿no? Que nos sigue recordando quizás lo poco que fuimos, lo poco valioso, lo poco, a ver, que generamos, no cumplimos las expectativas de ellos, lo poco competentes. Todo eso nos recuerda mientras seguimos nosotros enlazados a ese vínculo, ese cordón umbilical. Así es, Ali. Bien. Entonces, ¿qué es la sombra de mamá? Es el conjunto de heridas, emociones reprimidas y creencias heredadas, por supuesto, de nuestra madre y se aloja a nivel inconsciente. Y como menciona Ali, por supuesto, esto dirige nuestra vida, pero desde la sombra muchas veces. ¿Ah? Bueno, signos de que la sombra de mamá está activa en ti. Mira, si esto ocurre en ti, estos son algunos ejemplos nada más. ¿Ah? Si tú consideras que tienes uno de estos signos en ti, significa que la sombra de mamá está activa. Y si te dice frases de este tipo, que no soy suficiente, significa que la sombra de mamá está activa en ti, porque quizás esta frase era de mamá. Una relación complicada con la pareja o hijo. Si tienes miedo a fallar, miedo al éxito, miedo a destacar, también puede ser una sombra de mamá. Si tienes voces internas críticas, también puede ser esa voz interna que escuchas aún en tu cabecita, puede ser la voz que alguna vez mamá pronunció, las frases que alguna vez mamá pronunció. Relaciones que repiten el rechazo o abandono, también quizás sea un modelado también de mamá. Autosabotaje constante, miedo a poner límites, sentir culpa o enojo sin razón clara, sin tener una razón coherente, por supuesto puede ser un signo de que la sombra de mamá aún está activa. Por eso, mira, esto nos permite darnos cuenta, reflexionar, autoconocernos de cierta manera, porque a medida que te conozcas, vayas detectando este tipo de emociones en ti, significa que de alguna u otra manera te sigues espejeando en mamá. Los programas de mamá siguen en ti. La madre interior sigue activa en ti, ¿ok? Pero a medida que vamos sanando, por supuesto, nos vamos liberando de esta programación, de estas sombras y le vamos poniendo cada vez más luces a nuestra vida. Y de eso se trata, Ali, por supuesto. Avanzar y empezar a darnos cuenta que podemos hacer los cambios, ¿ok? Mira, la sombra no es mala de por sí, ¿eh? Es una parte reprimida, no quiere dañarte, quiere ser vista y sanada. Y por supuesto, esas sombras es la llave de tu transformación. Es para que te des cuenta, para que la detectes, para eso está la sombra. Pero lo importante, como siempre decimos en programación neurolingüística, cuando encuentras el problema, hay herramientas para la solución, pero lo primero que hay que hacer es detectar esas sombras. Si no detectas las sombras y la sombra sigue siendo inconsciente para ti, no lo ves. Entonces, si no lo ves, significa que no entiendes la causa del problema. Pero si detectas las sombras, entonces puedes entender las causas. Y una vez que entiendes las causas, puedes abordarlo ya, bueno, con muchas herramientas que manejamos, ¿no? Y una de las herramientas es programación neurolingüística. Bueno, y hay muchas herramientas, por supuesto, ¿no? Pero siempre comentamos nosotros de la programación neurolingüística porque es la herramienta que utilizamos, básicamente. ¿Y por qué es importante que lo veas, no? Porque si lo ves, lo sanas, ¿no? Uh-huh. Nadie puede, como decíamos al inicio de esta transmisión, nadie puede imaginarse figuras de luz si no hace consciente la sombra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta gran frase muy profunda para mí y no sé si para ustedes, pero Carl Jung nos habla de cómo solo identificando, ¿no? Poniéndole a la luz es que nosotros podemos empezar a hacer todo un proceso, todo un camino de reconciliación, de resignificación en nuestra vida, ¿no? Para ver.
cómo podemos hacer un proceso de resignificación en nuestra vida. Esto es importante porque hay muchas personas que en este camino, ¿no?, donde han avanzado por instinto de supervivencia, porque tenían que seguir adelante a pesar de esas heridas significativas. Sin embargo, llega una etapa en la vida donde decimos, no pasó, no fue nada. En realidad, mi mamá no fue insignificante, mi mamá no, creo que estaba muy ocupado, es que mi mamá renegaba mucho, ¿no? Y es como hacer una desconexión, ¿no? Es como si nos desconectáramos de nosotros mismos y de nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que significó, de la sensación que me dejó, ¿no? Que quizás me dejó más vulnerable, quizás me dejó con la autoestima dañada, con poco amor propio, y no queremos verlo. Cuando no lo quieres ver, eso es más difícil de que puedas repararlo, porque estás como, ¿sabes qué? Poniéndole bajo la alfombra, ¿no? Poniendo bajo la alfombra todos esos recuerdos para no tocarlos. Entiendo que quizás tu intención es no volver a sentir el dolor, pero esa no es la forma de sanar. La forma de sanarlas es volver, y ahora sí, con todo el respeto que te mereces, volver a sentir lo que sientes, volver, claro, porque eso está vivo. Tú tan solo lo vuelves a mencionar, lo vuelves a recordar y te darás cuenta cómo te pones tan sensible y nos ponemos con los ojitos brillantes. Entonces, esa información está ahí presente, viva. Entonces, lo que tenemos es que reconectar otra vez con ellas para empezar luego a comprenderla, a sentirla, a perdonar y luego resignificar mi vida. Y desde ahí ya sabrás que has sanado cuando perdones y cuando realmente te des cuenta que eso ya no es tan emocional y tan fuerte, sino que ya pasa por la mente y eres capaz de entender los motivos, darte cuenta de por qué, cómo vivió mamá, ¿no? Investigar un poco más a mamá y su vida para darte cuenta qué la llevó a comportarse como se comportó. Así es, Ali. Interesante. Bien. Y sobre todo entiendes que no se trata de culpar a mamá. Como mencionamos al inicio de la transmisión, mamá es un ser humano también que por supuesto tuvo heridas emocionales. Quizás ella tuvo muchas más heridas emocionales de pequeña de las que tuvimos nosotros. No se trata de culpar a mamá, es liberar lo que cargamos inconscientemente. Ella también fue hija y también heredó heridas, por supuesto, heridas de los abuelos, imagínate. Y antiguamente los abuelos eran mucho más duros que los padres, ¿cierto? Que los padres que nos tocaron a nosotros. Por supuesto que los abuelos eran mucho más rígidos, mucho más duros, ¿cierto? Bien, entonces, y no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad empezar a sanar. Eso sí es tu responsabilidad. No elegiste tu infancia. Nadie eligió su infancia, pero puedes elegir sanarla hoy. Y de eso se trata, empezar a darnos cuenta que podemos hacer cambios importantes en nuestra vida. Y sanar no es culpar a mamá, es dejar de vivir desde la herida. De eso se trata, amigos, ¿eh? Y el primer modelo mental, por supuesto, ha sido mamá, que es el primer programador de nuestra mente. Mamá fue nuestra primera programadora. Las palabras se volvieron nuestras creencias, pero podemos reprogramar lo que ya no nos sirve. Empezar a liberar esas sombras y empezar a poner más luces en nuestra vida. Este arquetipo de mamá es maravilloso, es potentísimo. El arquetipo trata de que, por ejemplo, es como, imagínate como, es un molde. Imagínate que nosotros antes de llegar a este mundo ya teníamos el arquetipo de mamá instalados en nuestra mente. El arquetipo de mamá es como un recuerdo. Imagínate un recuerdo mágico que teníamos antes de llegar a este mundo. Aún no conocíamos a mamá, pero ya estaba instalada en nuestra mente el arquetipo de mamá. Es decir, ya teníamos una expectativa ideal de cómo sería una mamá ideal. Y llegamos a este mundo y la vida nos dio la mamá que nos dio. Y quizás la mamá que nos dio, la mamá biológica, la mamá de carne y hueso que nos tocó, no era la mamá que teníamos introyectada en nuestro cerebrito. Y ahí se genera una incoherencia, porque la mamá ideal que teníamos introyectado de nacimiento, imagínate, se diferenciaba mucho de la mamá real. Quizás la mamá ideal es una mamá muy protectora, amorosa, cariñosa, nos cobijaba mucho, y quizás nuestra madre de carne y hueso, nuestra mamá biológica, no era así. Era quizás una mamá que se victimizaba mucho, lloraba mucho, no era cariñosa, no sé. Cada quien tuvo la mamá que le dio la vida. Pero nosotros a nivel inconsciente teníamos una mamá ideal, y la mamá biológica, al no ser muy similar a la mamá ideal, por supuesto ahí se generó una incoherencia, y ahí comenzamos a detectar que
Nuestra mamá ideal y nuestra mamá biológica no son la misma. Es decir, había mucha sombra. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Imagínate que mamá, de pequeños no recibíamos el cariño de mamá. Mamá no nos abrazaba, no nos besaba, no nos decía palabras cariñosas. ¿Y cómo llenábamos ese vacío? Quizás buscábamos a una tía. Y mi tía sí era muy cariñosa, era diferente a mamá. Es decir, buscábamos complementar esa figura materna ideal que teníamos nosotros en nuestra mente y lo buscábamos en otra persona, en una tía, no sé, un familiar, en la abuelita. Incluso muchas veces cuando éramos adolescentes, jóvenes o cuando estábamos en la escuela, muy pequeños, seguro recordarás, Germán y amigos, que cuando íbamos al colegio y de pronto veíamos la mamá de una de las niñas que siempre estaba presente, que siempre estaba llevándole el refrigerio, la lonchera, que siempre estaba a la salida comprándole algo especial a su hija, y uno decía, ¿no? ¿Cómo no? Ay, le decía a la amiguita, ¿cómo quisiera que mi mamá sea así, como la tuya? Sea como la tuya. Añorábamos y hablábamos, como tú mencionabas, Germán, pensando que la mamá ideal, ¿no? Sucede que en sociedad hemos idealizado a la madre, ¿no? La mamá tiene que ser, pero digna, especial, entregada, que deje incluso su propia vida para entregársela a los hijos. Entonces, esa brecha que nosotros mismos hemos puesto en sociedad hace que luego, ¿no?, veamos la realidad y esas expectativas que yo tengo de lo que creo que debe ser una madre. Yo creo lo que debe ser, pero en realidad la vida te muestra que la madre es tan real como tú, como yo, que nos equivocamos, somos humanos y todos tenemos esa, ¿no?, esa posibilidad de aprender y mejorar. Y mamá lo hace así, sin recursos, sin saberlo, sin siquiera tener una idea de lo que significa, ¿no? Ni siquiera ella es consciente de sus propias heridas que como hija también generó con su propia madre. No, ni siquiera las ha visto, ni siquiera las hace consciente. ¿Cómo podría corregir ello con su familia, con sus hijos, si ni siquiera ella sabe de que traía una huella también de mamá? Entonces, ahí es cuando decimos cómo vamos repitiendo lo que no sanas, repites, y esto tiene que ver mucho con las lealtades familiares, las lealtades inconscientes que vamos manteniendo por amor a mamá, ¿no? Y como creemos que el amor de mamá no puede ser vulnerado, ni siquiera criticado, ni cuestionado, es que vamos haciendo lo mismo, porque nunca nos damos una oportunidad de sentarnos con mamá y de decir, mira mamá, esto me pasa, esto he sentido, y que mamá también tenga la oportunidad de escuchar y decirte, ¿no? Como en algún momento pasó en una sesión de coaching de PNL, recuerdo mucho que una joven que tenía heridas marcadas de mamá me decía, pero ¿cómo decirle a mi madre? Mi madre no me va a entender, mi madre siempre, pero tú tienes la figura de la madre de antaño. Sí, es que ella era siempre rígida, dura, pero los seres humanos evolucionamos. Te has dado la oportunidad de escuchar ahora a tu madre no es la misma. Eso puede ayudarte, aunque no necesariamente cuando tú quieres trabajar y mejorar ese vínculo con mamá tengas que hacerlo con ella, si esté presente o no, lo puedes hacer de manera personal, individual, ¿no? Pero ella en su momento, la coachee, quería sí sentir que su mamá le dijera que se había equivocado. Bueno, finalmente se acerca a ella, le digo, ella no es la misma, ¿por qué no intentas hablar con ella? Y cuando se acercó, tuvieron una conversación mucho más sana de adultos y mamá reconoció también, ¿no? Porque a veces creemos que mamá no debería perdonar, ni hablar, ni tocar el tema porque es una osadía, porque mamá, qué falta de respeto. No, en estos tiempos es muy honesto de nuestras partes ser sinceros, hablar desde nuestras emociones y explicar lo que vivimos y sentimos. Y mamá en el momento le dijo que sí, discúlpame hija, tú fuiste mi primogénita, la primera hija, yo no sabía cómo ser mamá, no supe nunca, me quedé sola viendo por ti, por tus hermanos, y quizás seguro me equivoqué y estoy segura que fallé y no tenía otra manera de hacerlo, ¿no? Perdóname. Entonces, darnos esta oportunidad de acercarnos porque mamá ya no es la misma y también
podría ella también haber reflexionado y decirte quizás ahora, ¿no? Ayudarte también a sanar esas heridas, pero lo más importante, así se dé la oportunidad o no, es que tú lo hagas por tus propios medios. Sí, tener una conversación de corazón a corazón, ¿no? Abrir nuestras almas. Total, a la final ambos somos seres humanos, tanto tu mamá como tú somos seres humanos que hemos sufrido, que hemos tenido diferentes traumas, heridas, emociones, heredadas, imagínate, una cadena de emociones desde los abuelos, los bisabuelos. Por supuesto tenemos que abrirnos, conversar. Y qué bueno, si mamá está con vida, maravilloso, conversar, tener una conversación de corazón a corazón y darse un abrazo sincero. Y si mamá ya no está en este plano terrenal, también lo puedes hacer. Por supuesto que hay herramientas para hacerlo, ¿no? La visualización, la meditación, cerrar los ojos e imaginar que mamá la tienes a mamá presente ahí y decirle las cosas, las palabras que no se lo dijiste en vida, imaginar lo que se lo estás diciendo. Y claro que va a estar presente, porque algunos dicen, me podría oír, cuando lo hemos trabajado en sesiones o talleres, definitivamente es algo que la mayoría se pregunta, pero ¿cómo podré? Y me escuchará, ¿no? Mira, el cordón umbilical quizás lo mantienes a través de esas creencias, de esos miedos que mamá introyectó en ti y dejó grabado. Es momento de hacer una ruptura, sí, romper ese cordón umbilical del miedo, de las creencias, de las limitaciones, pero recuerda que el cordón espiritual, ese no se rompe, ese es eterno. Porque es energético. Y claro, porque es un ser de energía, tú eres energía, y ese cordón espiritual se mantiene de por vida. Entonces sí estás conectando con ella, ¿no? Y hay formas de poder hacerlo, ¿no? Exacto, Ali. Sí, bueno, la energía de mamá vibra, mira, en nuestro campo. Cambiar esa frecuencia interna transforma nuestra realidad externa. Todo es información, todo es energía. Ese cordón umbilical energético está ahí, está latente, está unido por el campo cuántico. Toda esa información y sobre todo puedes actualizarla. Conócete a ti mismo y la verdad te hará libre, decía el Maestro Jesús, ¿no? Nos enseñó a mirar adentro y no a juzgar afuera. Perdonar no es olvidar, es liberar. Mira esta maravillosa enseñanza del Maestro Jesús. Y puedes hacer, por supuesto, cartas a la mamá, escribe una carta a mamá donde le expreses lo que no pudiste decirle. Quizás si ya mamá trascendió lo que no pudiste decirle cuando estaba con vida. El dolor que sentiste, mencionarle ese dolor que sentiste, ¿no? El amor que guardas, el amor que te guardaste, el amor también que no le expresaste si tienes culpa, el abrazo que no le diste también a mamá. Y luego, por supuesto, quema esa cartita y como si fuera un ritual y que el campo cuántico se encargue de procesar esa energía, de reciclar esa energía, de limpiar esa energía. El trabajo de la carta interior es muy, muy poderosa. Hay un observador cuántico, acuérdate. Lo que observas con conciencia amorosa se transforma. Visualiza a tu madre. Por eso te digo, cierra los ojos y visualiza a tu mamá. Imagínate como cuando ella era pequeña. Imagina a tu madre, pero como si ella fuera una pequeña. Y por supuesto, siendo ella pequeña, imaginándotela como era pequeña, como una niña, quizás también fue una niña que tuvo mucho sufrimiento. Y por eso ella como madre también reflejaba esa niña que ella tenía en su interior. Y quizás no era la mamá tan amorosa que nosotros quizás habíamos deseado alguna vez. No fue nuestra mamá ideal, pero sí fue la mamá que nos trajo a este mundo, nos alimentó, nos nutrió, nos dio el cariño, el abrazo. Quizás no el amor al 100% como lo hubiésemos deseado, pero nos dio lo que tenía, ¿ok? Entonces visualiza a mamá como si ella también hubiera sido una niña que también tuvo heridas. Intégralo hacia ti y, por supuesto, suelta esa carga emocional. Reflexionar que estamos todos para sanar a alguien en este plano. A mí hacer hacer uso de este tipo de herramientas ayuda muchísimo, claro que sí. Lo más importante también a mí me gusta mucho recomendarles que investiguen, que conozcan la historia de mamá, porque cuando tú te acercas a ella, te vas a dar cuenta que la realidad fue otra, y que mamá no tenía por qué ser perfecta porque ni siquiera lo fueron con ella. Entonces tú te vas a dar cuenta es más, va a cambiar tu mirada, vas a tener una mirada más compasiva para con ella, para con su vida, para honrarla y darte cuenta que ella solo entregó lo que había recibido. Y muchos de nosotros como hijos, y ahora que eres madre seguramente que vas a ver este video en repetición o estás en este momento pues viéndonos, no necesariamente hemos hecho este trabajo.
ese trabajo de investigar con los tíos, la familia, averiguar con el abuelo cómo fue mamá, cómo vivió, cómo fue de adolescente. Tal vez también fue víctima de abuso físico, emocional. Tal vez tuvo heridas de abandono ya que papá falleció a temprana edad. Quizás muchas veces la bullearon, la hicieron sentir menos. ¿Cómo podía aprender algo diferente? Entonces, el que tú te acerques a su historia familiar, te va a ayudar a que tú generes una conciencia diferente sobre ella, a que se genere una empatía, ¿no? Una empatía porque vas a empezar a desarrollar esa conciencia de poder darte cuenta cómo mamá también sufrió, mamá también fue una niña herida. Y cuando lo entiendes, definitivamente nos ha pasado cuántas veces, Germán, que cuando uno ha indagado, ha profundizado más en la historia, de pronto dices, wow, ¿cómo me atreví a juzgarla? ¿No? ¿Cómo me atreví? Pero sí, está bien que valides lo que sentiste y lo que te dolió. Está bien que lo puedas tocar, que puedas hacer visible eso que habías escondido. Pero luego también se desarrolla en ti esta percepción que te dice, entiendo mamá, entiendo, ahora tengo una comprensión distinta de la vida, ¿no? Y te es más fácil luego pasar por esta experiencia del perdón. A mí me agrada mucho que empiecen primero por este trabajo de mismo investigador, encárguense de averiguar, levantar información. Es más, ahora a través de las redes hasta podemos saber quién fue nuestro abuelo, bisabuelo, ¿no? Hay una página, Germán, donde podemos indagar toda la historia de nuestro sistema familiar. Entonces, esto nos va a dar una orientación y mucho valor para poder empezar a resignificar nuestra historia. Y además es importante también que ahora como hijos, y si eres mamá, siempre hemos dicho como madres, ¿no? El amor de mamá, ¿no? El amor de mamá. Las mamás lo han hecho todo en nombre del amor. En nombre del amor, las mamás a veces exageraron en los castigos, ¿no? Porque te amo, ¿no? Porque te amo, te voy a dar una tanda de esas que no te vas a olvidar, pero es para que te des cuenta, un día me lo vas a agradecer, ¿no? Frases de este tipo, ¿no? Que incluso ahora las escuchamos hasta en son de broma, en un stand-up comedy, en unas bromas o chistes que por ahí se dejan ver en TikTok, ¿no? Cómo nosotros podemos luego vernos, ¿no? Identificados a través de esas frases, y son frases que quedan permanentemente ahí en nuestra mente, ¿no? Están ahí presentes, ¿no? O frases como, por ejemplo, ¿tú crees que esta casa es un hotel? ¿Tú crees que esta casa es un hotel? Vienes a la hora que quieras. Esta casa no es un hotel. ¿A cuánto le dijeron esa frase? O si no, cuando decíamos muchas veces, ay, estoy aburrida. Ah, estás aburrida. Pues toma en este momento la escoba. Hay mucho por hacer. Límpiate todos los cuartos. Entonces, a frases que quedan presentes, grabadas en nuestra memoria, Germán. ¿Tú tienes alguna de ellas? Sí, ¿Alguna me va a te acordar, dijeron? mi mamá, ¿Qué decía mamá? vayan a lavar los platos, como 15 divierte. Lavan los platos como 15 divierte. ¿Qué otras frases decía mamá? Wow, decía, y si tus amigos se tiran del puente, tú también te avientas. Y si tus amigos, ¿y cómo mis amigos? Mamá, quiero ir a jugar, vamos a ir de noche. Y ¿cómo vas a ir de noche? ¿No? ¿Cómo vas a ir de noche? Pero mamá, si van todos mis amigos. O sea, porque si tus amigos van, tú vas. Si tus amigos te tiran del puente, tú también te tiras del puente. Frases de ese tipo que mamá decía, ¿cierto? ¿No? ¿Qué otras frases decía mamá? Cómete toda tu comida. Wow, tantos niños pobres, ¿no? Tantos niños pobres que quisieran tu comida. Así es, ¿no? Esas son programaciones, Sally. ¿Qué otras frases? A ver. No me contestes porque te va a ir peor, ¿ah? No me contestes. Cuando teníamos una actitud rebelde, por supuesto, o levantaba las cejas, ¿te acuerdas? Yo sé por qué te lo digo, decía, ¿no, mamá? Yo sé por qué te lo digo. Soy tu madre, hazme caso. Así es. Hazme caso, soy tu madre, ¿no? Claro. Y no había manera de objetar nada ni de cuestionar, ¿no? Como que estuvo siempre presente una cultura así media impositiva, ¿no? Donde mamá se imponía, mamá lo controlaba, mamá dirigía, ¿no? Era la guía, pero a veces una guía que muchas veces no había sanado ella misma, y con cualquier tipo de libreto, pues ella dirigía, orientaba,
con muchas veces esa información que también había sido, ¿no? Que había sido un programa o un virus mental en su vida, ¿no? Así es, otra frase que me acuerdo es, te lo digo por tu bien. Te lo digo por tu bien, era una clásica también. O un día de esto me vas a matar de un infarto. Esa frase. Ese era un clásico también. Pero a veces ahora nosotros en la vida adulta, Germán, lo tomamos como una broma. Así es. Lo tomamos como una broma, pero frases de este tipo no siempre tuvieron el mismo efecto ahora que nosotros lo vemos así de una manera divertida, ¿no? Nos reímos, pero cuando éramos jóvenes nos enojaba mucho. O el famoso chancletazo, wow, me acabo de acordar. El chancletazo. Sí, Ese, y nos enojaba. clásico. Y nos enojaba mucho. Frases como, no, un día de esto me vas a matar. Recuerdo me mucho. está sacando canas verdes. Me está sacando canas verdes, decía, ¿no? Por ti. Y, canas verdes, nunca he visto canas verdes. ¿De dónde habrás sacado esa frase? Me está sacando canas verdes, mamá decía muy seguido eso. Entonces nos damos cuenta que no basta solo el amor, ¿no? No basta solo amar. Hay que educarnos también para ser madre, padre, madre en este caso, por esta fecha que estamos, ¿no?, conmemorando, pues hay que recibir terapia, hay que leer libros, hay que recibir charlas de autoayuda para poder, ¿no?, ser madres más conscientes, ¿no?, para no llevar a cuestas esa historia y a veces en nombre del bendito amor, por eso te pego, por eso te castigo, por eso te golpeaba cuando eras niño, para que te hagas hombre de bien, decía, ¿no? Para que te hagas una mujer de bien, ¿ya? Ahora tienes que agradecérmelo, ¿no? Entonces, ha habido y hay madres de todo tipo, ¿no? Las madres que abandonaron, las madres perfeccionistas, ¿no? Esas mamás que todo era insuficiente para ellas, ¿no? Madres que exigían y sobreexigían a sus hijos, ¿no? Y siempre estaban sintiéndose que faltaba más, que las hijas hacían todo lo que podían, le daban su máxima fuerza, pero decían, esto no es suficiente, porque muchas veces se veían ellas reflejadas en sus propias hijas y vemos en nuestros propios hijos, a veces nos vemos siendo ellas mismas, intentando, lograr lo que nosotros no hemos logrado, lo que no logramos, ¿no?, hacer o desarrollarnos como hubiéramos querido. Entonces, exigimos a nuestros hijos. Claro, y hacían muchas comparaciones, comparaban un hijo con el otro, nos comparaban a ellos con los primos, ¿no? La madre que compara, ¿no? Tu primo siempre trae buenas notas y tú, wow. La madre que compara constantemente. Exacto. Y que pone nuestro valor en el tener y no en el hacer. En el tener, porque es una madre que constantemente, si me traes las buenas notas como lo trae tu primo, si te portas como tu primo lo hace y me traes, ¿no?, y sé obediente y me traes esa nota, entonces como madre muchas veces nosotros ponemos toda la validación de nuestros hijos, el valor de nuestros hijos en el tener, ¿no? Si tú me traes este resultado, yo te amo, yo te quiero. Ajá. Entonces, ese amor muchas veces es un amor que está condicionado, es un amor que exige, un amor que pide, un amor. El hijo siente eso, siente que no es un amor desinteresado, sino es un amor que le exige, es un amor que lo presiona, es un amor que lo hace sentir a veces insuficiente, ¿no? Y esto es aprendido, ¿no? La perfección de mamá, sin duda, tuvo una mamá también que le exigía, ¿no? La comparación de mamá, probablemente mamá también, habiéndose sentido muy diferente con relación a sus hermanos, hermanas, sintió que no lo dio todo y que sus padres le hicieron sentir que no fue suficiente. Entonces, todo esto que no vemos, se lo estamos trasladando también a nuestros hijos como madre, ¿no? Entonces, el que tú sanes es el mejor regalo que le puedes dar a un hijo. Es la mejor herencia que le puedes entregar a tu hijo, el que sanes. El que empieces a mirar tu mundo interior, porque tu hijo tiene el derecho a ser el mismo, así como tú ahora que eres madre, tú tienes el derecho a ser quien realmente eres, tu esencia, y no repetir la historia de mamá. Eres tú, y tampoco sentir culpa porque si inconscientemente considero que no, voy a dejar esto y voy a renunciar a todo esto que mamá decía, qué mal me voy a sentir. No, esa es una lealtad inconsciente. Eso es una lealtad que tú estás abrazando y que mantienes, y eso no te permite ser tú misma, ¿no? Aquí el mejor regalo que te puedes dar es empezar a ser tú como eres, pero busca
ir en este proceso de sanar como esa cebollita que vas retirando cada gajo, cada capa de la cebolla y vas retirando una y otra hasta sentir que realmente esta eras tú, no la que querían que fueras, no la hija que también como la madre ideal, también, ¿no? Nos han diseñado muchas veces como el hijo ideal, ¿no? Como quisiera que mi hijo sea así, y en nombre de eso nos exigieron y a veces hemos caído en unos ciclos que se han ido repitiendo, ¿no? Patrones repetitivos en nuestra vida. Bien, ok, excelente. Bueno, la madre es la raíz del árbol. Si sanamos la raíz, el árbol florece. La mamá es la raíz de nuestro árbol familiar. Reconoce tus emociones reales. ¿Qué sientes al pensar en mamá? ¿Qué sientes al pensar en mamá? Y permítete sentir sin juzgar, ¿no? Y eso te hace notar, autoconocerte en esa verdad emocional. ¿Qué sientes al pensar en mamá? Dialogar con la madre interior. Visualiza, escribe, imagina qué necesita sanar esa niña o niño interno. Escribe una carta a mamá. Las cartas son muy sanadoras. Y reencuadrarlo con compasión. Comprende su historia. Comprende que mamá también fue un ser humano también que quizás no recibió el amor incondicional que hubiese querido. Elige tu vida. Toma decisiones por ti. Vive sin miedo a desagradar. Rompe la lealtad invisible que te detiene con mamá. Limpia esa sombra, pon luz a tu vida, empieza a recapacitar y a reconciliarte. Esta herramienta, como te menciono de la carta, es muy sanadora, muy sanadora. Descarga todo lo que tienes, toda la información que tienes acá en tu cabecita con respecto a mamá, con las sombras de mamá, descárgalo en un papel, transcríbelo y con toda la emoción del mundo conecta en ese papel todo lo que sientes, saca toda esa información que tienes en tu cabecita introyectada. Respecto a mamá, ¿qué te hace sentir mamá? Todas las heridas emocionales que quizás en algún momento mamá te generó, todo lo que mamá te hizo sentir. Mamá, me hiciste sentir en ese momento y escríbelo. Eso, mamá, esa frase que me decías, escríbelo en ese papel. Mamá, cuando me comparabas con mi primo, con mi hermano, con mi hermana, escríbelo en un papel. Descarga toda esa emoción, toda esa programación que tienes instalada y que está conectada con una emoción, por supuesto, de mucha baja vibración. Descarga esa sombra en ese papel. Y una vez que hayas terminado con esa hoja, escribir todo lo que salga de tu corazón, al fin y al cabo esa información sale de tu corazón porque lo tienes acá en tu alma. Lo quemas y como un ritual y lo entierras, lo pones en la tierra, le cubres con la tierra y ya está. Quemaste el papelito, pero descargaste emocionalmente. Para tu mente inconsciente eso es muy sanador. Ese es un ritual que te aconsejo que lo lleves a la práctica y por supuesto ya que estamos a pocas horas de recibir la fiesta del Día de la Madre, por supuesto hay que descargar emocionalmente respecto a todas las sombras que tenemos instalados en nuestra cabecita sobre mamá. Bien, liberar la sombra de mamá es un acto de amor propio. Cuando lo haces, liberas tu presente, sanas tu linaje y permites que tu alma crezca sin cadena. Y de eso se trata la vida, ¿cierto, Ali? Así es. Empezar a sanar, a liberarnos. Bien, y acá, para terminar esta transmisión de hoy, que llevamos como 51 minutos, dentro de ti reside una fuerza latente, recuérdalo, dentro de ti hay una fuerza latente, esperando el momento de manifestarse. Dentro de ti hay una energía poderosísima, dentro de ti hay mucha luz, dentro de ti hay mucha luz que quizás se vio opacada por aquellas programaciones inconscientes que quizás nos tocó recibir de parte de ese ser tan maravilloso, de ese ser divino que es nuestra mamita. Nuestra madre, ¿ok? Hay que entender que mamá también nos dio lo que tenía, pero por supuesto lo dio con mucho amor, con muchísimo amor. Pues bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir ya al parte final, minutos finales de esta transmisión. Espero que estos mensajes y por ahí programas, frases te hayan resonado para que empieces inicies y empieces un camino de sanación, de autosanación, y que estos mensajes también hayan llegado a tu corazón y puedas compartirlo, puedas también compartirlo en familia, con los hermanos, porque siempre hay algo que sanar. Pues bien, muchísimas gracias, que tengan buenas noches, buen fin de semana, nos vamos a sentir, ver y escuchar el próximo lunes. Así es, próxima transmisión. Lunes, así es. Bien amigos, muy buenas noches, que tengan un bonito fin de semana y feliz Día de las Madres, a todas las madres y a todas las madres. Feliz día a todas las mamitas.
Un abrazo a la distancia y que el domingo reciban mucho amor, más allá de todo lo que se haya vivido. Pues lo importante es que pasen por estos procesos de sanación, de reconciliación para sentir paz en el alma. Bendiciones y que tengan un gran domingo.